Gusto en saludarles nuevamente. El día de hoy vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor en 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 9. El texto dice así: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este versículo está dentro de un contexto en el cual resalta, expresa el contraste entre lo que es la vida antigua y la vida nueva, ¿no? Y está dirigido, como podemos ver por el contexto, dentro de a las personas que ya han nacido de nuevo, a las personas que han recibido al Señor Jesús en su corazón. Entonces, comienza por decir de que nosotros somos linaje escogido. Linaje se refiere, es una palabra que se utiliza para hablar sobre la ascendencia o descendencia de una familia, especialmente cuando se trata de familias de la nobleza, ¿no? De la realeza, ¿no? Y obviamente, ¿qué más nobleza, qué más linaje que justamente del Señor Jesús? Por eso dice linaje escogido. Nos ha escogido para pertenecer al linaje, al reinado justamente de Cristo. Ahora, este escogido no es que tú sí, tú te vas al infierno y al cielo, ¿no? Porque la voluntad de Dios es de que todos sean salvos, sino que esta palabra escogido significa de que nosotros hemos finalmente respondido al llamado que Él nos hizo. Bien, entonces luego sigue otro término que dice real sacerdocio. Y esta primera palabra real ratifica lo anterior cuando dice linaje, ¿no? La realeza. Va a tener un sacerdocio de la realeza. ¿Qué significa sacerdocio? Sacerdocio significa que tiene autoridad, poder, que tiene oficio divino delegado por Dios para actuar a favor de los hombres. Entonces, este real sacerdocio significa que nosotros podemos hablar con la autoridad que Jesús nos ha dado, podemos manifestar el poder de Dios que sigue vigente en la tierra, podemos desarrollar cualquier oficio, ministerio que el Señor, dones que el Señor ha dejado para nosotros, podemos hacer todas las cosas que están dentro de su palabra que nos encomienda hacerlo y que es justamente para llevar hacia los hombres esto en el nombre de Jesús. Y dice real sacerdocio porque justamente Jesús es el sumo sacerdote y nosotros los creyentes, los que ya tienen a Jesús en su corazón, los que han nacido de nuevo, tienen esa heredad de esa realeza del sacerdocio de Jesús, porque Jesús vive en nuestros corazones. Bien, luego continúa, dice que somos nación santa. Nación es un grupo humano que se identifica por una cultura compartida, por idioma, historias, creencias, pertenencias, etcétera, ¿no? Por ejemplo, nosotros somos una nación que tenemos la misma cultura, que es una mezcla de la antigua, la incaica con la hispánica, ¿no? Tenemos un mismo idioma, aun cuando hay varios idiomas, pero el oficial es el español y el quechua, ¿no? Tenemos una misma historia, pertenecemos a un mismo país, nos identificamos como tal, somos peruanos, ¿no? Entonces, cuando habla de esta nación, está hablando de que son un grupo humano que tienen la misma, el mismo idioma. Nuestro idioma es el que está en la Biblia. De eso hablamos nosotros, no hablamos de otra cosa, ¿no? En cualquier idioma que esté, pero nuestro idioma es el idioma bíblico. Bien, creemos en la historia de lo que nos cuenta la Biblia, pertenecemos a un mismo grupo porque pertenecemos al Señor Jesús espiritualmente. Bien, por lo tanto, eso es nuestra nación. La palabra dice además que somos ciudadanos del reino de los cielos. Y cuando dice nación santa significa que ya hemos sido santificados al momento de nacer de nuevo, separados para el Señor, que eso es lo que significa santificados. Y luego viene y dice de pueblo adquirido por Dios.
En el sentido estricto, pueblo y nación son diferentes, pero acá dentro de este contexto, lo que está queriendo decir que esa nación es un pueblo, un solo pueblo adquirido por Dios. No hay diferentes pueblos porque el uno cree en una cosa, el otro cree en otra cosa, porque interpreta la palabra de Dios así o asá. Es un solo pueblo que pertenece al Señor. Lo importante es que haya nacido de nuevo y con eso van a conformar un solo pueblo, porque todos se convierten, lo que dice en el Evangelio de Juan, en hijos de Dios. Por lo tanto, pertenecen a un solo pueblo, ¿no? Y este pueblo dice que es adquirido. ¿Por quién? Por Dios. Adquirido por Jesús a través de su sacrificio aquí en la tierra, a través de la sangre que derramó para nosotros, para que nosotros podamos recibir perdón de pecados y salvación y vida eterna. Pero todo esto, ¿para qué? ¿Por qué nos dice todas estas cosas el Señor? El propósito, dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. ¿Cuáles son las virtudes del Señor? Las virtudes son muchísimas, pero por ejemplo, podríamos decir algunas. Principalmente, amor incondicional, porque la palabra dice que Dios es amor. Otro, santidad, omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia, fidelidad, justicia y su carácter perdonador. ¿Para qué todo ello? Justamente para que nosotros podamos compartir esto. No vamos a compartir un evangelio de amenaza, no vamos a compartir un evangelio de temor, vamos a compartir un evangelio de amor. Vamos a hablar de la santidad de Dios, vamos a hablar de su omnipotencia. Todo lo puede, no puede decir yo estoy metido en esto y yo no salgo. Dios sí te puede sacar de lo que sea que estés. Vamos a hablar de su omnisciencia, Él lo sabe todo, no hay nada que podamos esconderlo. Vamos a hablar de su omnipresencia, en todo momento está y en todo lugar. Vamos a hablar de que Él es fiel y justo, no hay forma de que pueda inclinarse a favor de lo que es malo o a favor de otro en reemplazo de hacerlo justo. No hay forma. Y finalmente el amor de Dios justamente va a llevar a perdón de pecado, porque la voluntad, vuelvo a decir, de Dios es que todos sean salvos. ¿Cuál va a ser la consecuencia de todo esto? La consecuencia de todo esto es de que nos saca de las tinieblas, de cualquier tipo de tiniebla que hayamos estado viviendo, sea de droga, sea de licor, de algún tipo de vicio, de lo que fuera. Nos va a llevar, dice, a su luz admirable, a la luz que es justamente Dios mismo. Pasamos de un reino de tinieblas a un reino de luz. Todas estas cosas que nos dice a los que ya creemos en el Señor es justamente para este propósito, llevar esas virtudes. Todo esto que nos dice que somos es para utilizarlo en el propósito de Dios de llevar el evangelio de salvación hacia toda otra persona que no lo tiene, hacia aquellos que todavía están viviendo en tinieblas y que Dios quiere que pasen a vivir en la luz que es Él. Dios quiere que se conviertan en hijos suyos. ¿Por qué razón? Porque Dios les ama. Dios es amor y Dios ama su creación. Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana.